Ah, es bien poca cosa, la muerte. Pensaba ella. Voy a dormirme y todo habrá terminado. Bebió un trago de agua y se volvió de cara a la pared. Aquel horrible sabor a tinta continuaba. Tengo sed. Oh. Tengo mucha sed, suspiró. Pues ¿qué tienes? Dijo Carlos, que le ofrecía un vaso. No es nada. Abre la ventana, me ahogo. Y le sobrevino una náusea tan repentina, que apenas tuvo tiempo de coger su pañuelo bajo la almohada. Recógelo. Dijo rápidamente. Tíralo. Carlos la interrogó. Ella no contestó nada. Se mantenía inmóvil por miedo a que la menor emoción la hiciese vomitar. Entretanto, sentía un frío de hielo que le subía de los pies al corazón. Ah. Ya comienza esto. Murmuró ella. ¿Qué dices? Movía la cabeza con un gesto suave lleno de angustia, al tiempo que abría continuamente las mandíbulas, como si llevara sobre su lengua algo muy pesado. A las 8 reaparecieron los vómitos. Carlos observó que en el fondo de la palangana había una especie de arenilla blanca pegada a las paredes de porcelana. Es extraordinario. Es raro. Repitió. Pero ella dijo con una voz fuerte. No, te equivocas. Entonces, delicadamente y casi acariciándola, le pasó la mano sobre el estómago. Emma dio un grito agudo. Carlos se retiró todo asustado. Después empezó a quejarse, al principio débilmente. Un gran escalofrío le sacudía los hombros, y se ponía más pálida que la sábana donde se hundían sus dedos crispados. Su pulso desigual era casi insensible ahora. Unas gotas de sudor corrían por su cara azulada, que parecía como yerta en la exhalación de un vapor metálico. Sus dientes castañeteaban, sus ojos dilatados miraban vagamente a su alrededor, y a todas las preguntas respondía solo con un movimiento de cabeza. Incluso sonrió 2 o 3 veces. Poco a poco sus gemidos se hicieron más fuertes, se le escapó un alarido sordo. Creyó que iba mejor y que se levantaría enseguida. Pero presa de grandes convulsiones, exclamó. Ah. Esto es atroz, Dios mío. Carlos cayó de rodillas ante su lecho. Habla. ¿Qué has comido? Contesta, por el amor de Dios. Y la miraba con unos ojos de ternura como ella no había visto nunca. Bueno, pues allá, dijo con una voz desmayada. Carlos saltó al escritorio, rompió el sello y leyó muy alto. Que no acusen a nadie. Se detuvo, pasó la mano por los ojos, y volvió a leer. ¿Cómo? ¡Socorro! A mí. Y no podía hacer otra cosa que repetir esta palabra. Envenenada. Envenenada. Felicidad corrió a casa de Omais, quien repitió a gritos aquella exclamación. La señora Lefrançois la oyó en el Lion d'Or, algunos se levantaron para decírselo a sus vecinos, y toda la noche el pueblo estuvo en vela. Loco, balbuciente, a punto de desplomarse, Carlos daba vueltas por la habitación. Se pegaba contra los muebles, se arrancaba los cabellos, y el farmacéutico nunca había creído que pudiese haber un espectáculo tan espantoso. Volvió a casa para escribir al señor Canivet y al doctor Lariviere. Perdía la cabeza. Hizo más de 15 borradores. Hipólito fue a Neufchâtel, y Justino espoleó tan fuerte el caballo de Bovary, que lo dejó en la cuesta del Bois Guillaume rendido y casi reventado. Carlos quiso hojear su diccionario de medicina. No veía, las líneas bailaban. Calma. Dijo el boticario. Se trata solo de administrar algún poderoso antídoto. ¿Cuál es el veneno? Carlos enseñó la carta. Era arsénico. Bien, replicó Omais, habría que hacer un análisis. Pues sabía que es preciso, en todos los envenenamientos, hacer un análisis. Y el otro, que no comprendía, respondió. Ah. Hágalo. Hágalo. Sálvela. Después, volviendo al lado de ella, se desplomó en el suelo sobre la alfombra y permanecía con la cabeza apoyada en la orilla de la cama sollozando. No llores. Le dijo ella. Pronto dejaré de atormentarte. ¿Por qué? ¿Quién te ha obligado? Ella replicó. Era preciso, querido. No eras feliz. Es culpa mía. Sin embargo, he hecho todo lo que he podido. Sí, es verdad, tú sí que eres bueno. Y le pasaba la mano por los cabellos lentamente. La suavidad de esta sensación le aumentaba su tristeza.
Sentía que todo su ser se desplomaba de desesperanza ante la idea de que había que perderla, cuando, por el contrario, ella manifestaba amarlo más que nunca. Y no encontraba nada. No sabía, no se atrevía, pues la urgencia de una resolución inmediata acababa de trastornarle. Ella pensaba que había terminado con todas las traiciones, las bajezas y los innumerables apetitos que la torturaban. Ahora no odiaba a nadie, un crepúsculo confuso se abatía en su pensamiento, y de todos los ruidos de la tierra no oía más que la intermitente lamentación de aquel pobre corazón, suave e indistinta, como el último eco de una sinfonía que se aleja. «Traedme a la niña», dijo incorporándose sobre el codo. «No te encuentras peor, ¿verdad?», preguntó Carlos. «No. No». La niña llegó en brazos de su muchacha, con su largo camisón, de donde salían sus pies descalzos, seria y casi soñando todavía. Observaba con extrañeza la habitación toda desordenada, y pestañeaba deslumbrada por las velas que ardían sobre los muebles. Le recordaban, sin duda, las mañanas de Año Nuevo o de la mitad de la Cuaresma cuando, despertada temprano a la luz de las velas, venía a la cama de su madre para recibir allí sus regalos, pues empezó a decir: «¿Dónde está mamá?». Y como todo el mundo se callaba. «Pero yo no veo mi zapatito». Felicidad la inclinaba hacia la cama, mientras que ella seguía mirando hacia la chimenea. «¿Lo habrá cogido la nodriza?», preguntó. Y al oír este nombre, que le recordaba sus adulterios y sus calamidades, Madame Bovary volvió su cabeza, como si sintiera repugnancia de otro veneno más fuerte que le subía a la boca. Berta, entre tanto, seguía posada sobre la cama. «Oh. ¡Qué ojos grandes tienes, mamá! ¡Qué pálida estás! ¿Cómo sudas?». Su madre la miraba. «Tengo miedo», dijo la niña echándose atrás. Emma le cogió la mano para besársela. La niña forcejeaba. «Basta. Que la lleven», exclamó Carlos, que sollozaba en la alcoba. Después cesaron los síntomas un instante. Parecía menos agitada. Y a cada palabra insignificante, a cada respiración un poco más tranquila, Carlos recobraba esperanzas. Por fin, cuando entró Canivet, se echó en sus brazos llorando. «Ah. ¿Es usted? Gracias. Qué bueno es. Pero está mejor. Fíjese, mírela». El colega no fue en absoluto de esta opinión, y yendo al grano, como él mismo decía, prescribió un vomitivo, a fin de vaciar completamente el estómago. Emma no tardó en vomitar sangre. Sus labios se apretaron más. Tenía los miembros crispados, el cuerpo cubierto de manchas oscuras, y su pulso se escapaba como un hilo tenso, como una cuerda de arpa a punto de romperse. Después empezaba a gritar horriblemente. Maldecía el veneno, decía invectivas, le suplicaba que se diese prisa, y rechazaba con sus brazos rígidos todo lo que Carlos, más agonizante que ella, se esforzaba en hacerle beber. Él permanecía de pie, con su pañuelo en los labios, como en estertores, llorando y sofocado por sollozos que lo sacudían hasta los talones. Felicidad recorría la habitación de un lado para otro. Omais, inmóvil, suspiraba profundamente y el señor Canivet, conservando siempre su aplomo, empezaba, sin embargo, a sentirse preocupado. «Diablos. Sin embargo está purgada, y desde el momento en que cesa la causa». «El efecto debe cesar», dijo Omais. «Esto es evidente». «Pero sálvela», exclamaba Bovary. Por lo que, sin escuchar al farmacéutico, que aventuraba todavía esta hipótesis: «Quizás es un paroxismo saludable», Canivet iba a administrar triaca cuando oyó el chasquido de un látigo. Todos los cristales temblaron, y una berlina de posta que iba a galope tendido tirada por 3 caballos enfangados hasta las orejas, irrumpió de un salto en la esquina del mercado. Era el doctor Lariviere. La aparición de un dios no hubiese causado más emoción. Bovary levantó las manos, Canivet se paró en seco y Omais se quitó su gorro griego mucho antes de que entrase el doctor Lariviere. Pertenecía a la gran escuela quirúrgica del profesor Bichat, aquella generación, hoy desaparecida, de médicos filósofos que, enamorados apasionadamente de su profesión, la ejercían con competencia y acierto. Todo temblaba en su hospital cuando montaba en cólera, y sus alumnos lo veneraban de tal modo que se esforzaban, apenas se establecían, en imitarle lo más posible.
De manera que en las ciudades de los alrededores se les reconocía por vestir un largo chaleco acolchado de merino y una amplia levita negra, cuyas bocamangas desabrochadas tapaban un poco sus manos carnosas, unas manos muy bellas, que nunca llevaban guantes, como para estar más prontas a penetrar en las miserias. Desdeñoso de cruces, títulos y academias, hospitalario, liberal, paternal con los pobres y practicando la virtud sin creer en ella, habría pasado por un santo si la firmeza de su talento no lo hubiera hecho temer como a un demonio. Su mirada, más cortante que sus bisturíes, penetraba directamente en el alma y desarticulaba toda mentira a través de los alegatos y los pudores. Y así andaba por la vida lleno de esa majestad bonachona que dan la conciencia de un gran talento, la fortuna y 40 años de una vida laboriosa e irreprochable. Frunció el ceño desde la puerta al percibir el aspecto cadavérico de Emma, tendida sobre la espalda, con la boca abierta. Después, aparentando escuchar a Canivet, se pasaba el índice bajo las aletas de la nariz y repetía: bueno, bueno. Pero hizo un gesto lento con los hombros. Bovary lo observó. Se miraron. Y aquel hombre, tan habituado, sin embargo, a ver los dolores, no pudo retener una lágrima que cayó sobre la chorrera de su camisa. Quiso llevar a Canivet a la habitación contigua. Carlos lo siguió. Está muy mal, ¿verdad? Si le pusiéramos unos sinapismos. ¿Qué sé yo? Encuentre algo, usted que ha salvado a tantos. Carlos le rodeaba el cuerpo con sus dos brazos, y lo contemplaba de un modo asustado, suplicante, medio abatido contra su pecho. Vamos, muchacho, ánimo. Ya no hay nada que hacer. Y el doctor Lariviere apartó la vista. ¿Se marcha usted? Voy a volver. Salió como para dar una orden a su postillón con el señor Canivet, que tampoco tenía interés por ver morir a Emma entre sus manos. El farmacéutico se les unió en la plaza. No podía, por temperamento, separarse de la gente célebre. Por eso conjuró al señor Lariviere que le hiciese el insigne honor de aceptar la invitación de almorzar. E inmediatamente marcharon a buscar pichones al Lion d'Or. Todas las chuletas que había en la carnicería, nata a casa de Tuvache, huevos a casa del Estiboudis, y el boticario en persona ayudaba a los preparativos, mientras que la señora Omais decía, estirando los cordones de su camisola: usted me disculpará, señor, pues en nuestro pobre país si no se avisa la víspera. Las copas. Sopló Maíz. Al menos si estuviéramos en la ciudad tendríamos la solución de las manos de cerdo rellenas. Cállate. A la mesa, doctor. Le pareció bien, después de los primeros bocados, dar algunos detalles sobre la catástrofe. Al principio se presentó una sequedad en la faringe, después dolores insoportables en el epigastrio, grandes evacuaciones. ¿Y cómo se ha envenenado? No lo sé, doctor, y ni siquiera sé muy bien dónde ha podido procurarse ese ácido arsenioso. Justino, que llegaba entonces con una pila de platos, empezó a temblar. ¿Qué tienes?, dijo el farmacéutico. El joven ante esta pregunta dejó caer todo por el suelo con un gran estrépito. Imbécil, exclamó Omais, zopenco. Pedazo de burro. Pero de repente, recobrándose: he querido, doctor, intentar un análisis, y en primer lugar he metido delicadamente en su tubo. Mejor habría sido, dijo el cirujano, meterle los dedos en la garganta. Su colega se callaba, pues hacía un momento había recibido confidencialmente una fuerte reprimenda a propósito de su vomitivo, de suerte que este bueno de Canivet, tan arrogante y locuaz cuando lo del pie sopo, estaba ahora muy modesto. Sonreía continuamente, con gesto de aprobación. Omais se esponjaba en su orgullo de anfitrión, y el recuerdo de la aflicción de Bovary contribuía vagamente, a su placer por una compensación egoísta que se hacía a sí mismo. Además, la presencia del doctor le entusiasmaba. Hacía gala de su erudición, citaba todo mezclando las cantáridas, el upas, el manzanillo, la víbora. E incluso he leído que varias personas se habían intoxicado, doctor, como fulminadas por embutidos que habían sufrido un ahumado muy fuerte. Al menos esto constaba en un excelente informe, compuesto por una de nuestras eminencias farmacéuticas, uno de nuestros maestros, el ilustre Cadet de Gassicourt. La señora Omais reapareció trayendo una de esas vacilantes máquinas que se calientan con espíritu de vino. Porque Omais tenía a gala hacer el café sobre la mesa, habiéndolo tostado, molido y mezclado él mismo.
Saccharum, doctor, dijo ofreciéndole azúcar. Después mandó bajar a todos sus hijos, pues deseaba conocer la opinión del cirujano sobre su constitución. Por fin, el señor Lariviere se iba a marchar cuando la señora Omais le pidió una consulta para su marido. La sangre se le espesaba de tal modo que se quedaba dormido todas las noches después de cenar. Oh. No es Lesens lo que le molesta. Y sonriendo un poco por este juego de palabras inadvertido, el doctor abrió la puerta. Pero la farmacia rebosaba de gente y le costó mucho trabajo deshacerse del señor Tuvache, que temía que su esposa tuviera una pleuresía, porque tenía costumbre de escupir en las cenizas. Después, del señor Vinet, que a veces tenía unas hambres atroces, y de la señora Caron, que sentía picores. Del Eureux, que tenía vértigos. Del Estivoudis, que tenía reuma. De la señora Lefrançois, que tenía acidez. Por fin, los 3 caballos arrancaron, y todo el mundo coincidió en que el doctor no se había mostrado complaciente. La atención pública se distrajo por la aparición del señor Bournisien, que atravesaba el mercado con los santos óleos. Omais, consecuente con sus principios, comparó a los curas con los cuervos a los que atrae el olor de los muertos. La vista de un eclesiástico le era personalmente desagradable, pues la sotana le hacía pensar en el sudario y detestaba la una un poco por el terror del otro. Sin embargo, sin retroceder ante lo que él llamaba su misión, volvió a casa de Bovary en compañía de Canivet, a quien el señor Lariviere, antes de marchar, le había encargado con interés que hiciera aquella visita. E incluso, si no hubiera sido por su mujer, se habría llevado consigo a sus 2 hijos, a fin de acostumbrarlos a los momentos fuertes, para que fuese una lección, un ejemplo, un cuadro solemne que les quedase más adelante en la memoria.